Hoy vamos a continuar. Simplemente va a ser una oración para pedirle a Dios que este rato sea bien especial. Señor, estamos aquí, Dios, y queremos encontrarnos contigo. Los evangelios están llenos de encuentros de personas comunes y corrientes, llenas de pecados, llenas de historias y trasfondos diferentes. Pero lo que todos o muchos tuvieron en común fue que se encontraron con Jesús, con un Dios vivo, real, personal, lleno de amor, que quería transformar sus vidas y darles esperanza a Dios. Y yo te pido que mientras estudiamos este evangelio, incluyendo el día de hoy, Señor, no nos permitas ver a un Jesús de hace 2000 años que se relacionaba de cierta manera con ciertas personas, sino que nos permitas tener fe y creer de que ese mismo Jesús es el que quiere hoy relacionarse con nosotros y transformar nuestra vida y darle un sentido, sacarnos de los huecos donde estemos y darnos un propósito, Dios. Así que te pido, Padre, que la historia que vamos a continuar hoy, Padre, nos llene, nos transforme, nos cambie y, Señor, que nos lleve a adorarte, que nos lleve a poner nuestra confianza en ti, a depositar nuestra vida por completo en tus manos. Espíritu Santo, haz lo que solamente tú puedes hacer. Toma tu palabra, Dios, y háblanos hoy. Te damos gracias y todos juntos oramos en el nombre de Jesús. Amén. En la charla de la semana pasada, Álvaro nos habló sobre la historia de Nicodemo. No sé si la mayoría estuvo el fin de semana pasado, si no yo les voy a hacer un resumen muy corto. Nicodemo era un fariseo. Los fariseos eran las personas del tiempo de Jesús que eran sumamente religiosas, eran sumamente estrictas y severas y se dedicaban a cumplir la ley al pie de la letra. Ese era el propósito de sus vidas, cumplir la ley, cumplir los mandamientos y encargarse de que todas las personas a su alrededor, que todos los judíos hicieran lo mismo. Y Nicodemo era un fariseo, pero no solamente era un fariseo, sino que era uno de los jefes de los dirigentes de los fariseos. O sea, Nicodemo era alguien muy importante de este gremio, por así decirlo. Y Nicodemo llega de noche, seguramente, la Biblia no nos explica por qué llega de noche. Algunos han comentado de que seguro no querían que los otros fariseos se dieran cuenta. Llega de noche donde Jesús y le pregunta a Jesús que qué debe hacer para poder entrar al reino de los cielos. Y Jesús le contesta que para poder entrar al reino de los cielos, toda persona debe nacer de nuevo. Y Nicodemo responde de una manera que nos da a entender que estaba un poco bateado. Le dice a Jesús que cómo es posible eso, cómo es posible que un hombre nazca de nuevo, cómo es posible que un hombre se vuelva a meter en el vientre de su madre, siendo ya viejo. Obviamente la respuesta que Nicodemo le hace, la pregunta que Nicodemo le hace a Jesús, nos revela que Nicodemo y Jesús no estaban compaginados. Nicodemo no estaba entendiendo lo que a Jesús se estaba refiriendo. Entonces la semana pasada Varo nos habló sobre esta historia y sobre el nuevo nacimiento. De hecho, en estudios teológicos a esta doctrina también se le conoce como la regeneración. La regeneración es el acto en el que Dios le imparte vida espiritual a un ser humano. La Biblia nos enseña que por naturaleza todos los seres humanos, incluyéndonos a nosotros, todos los que estamos en este salón, nacimos muertos en nuestros pecados, estamos muertos espiritualmente, esa es nuestra naturaleza. Y a menos de que Dios nos imparta vida espiritual, vamos a permanecer en esa condición. Entonces, de eso fue lo que Varo nos habló la semana pasada y ocupaba hacerles un resumen para que tuvieran contexto y pudiéramos continuar con el pasaje de hoy, porque el pasaje de hoy es una continuación de la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Entonces, hoy vamos a estar en Juan capítulo 3, del versículo 9 al 36. Por si tienen sus Biblias pueden buscarlo, Juan capítulo 3, del 9 al 36, y vamos a empezar leyendo del 9 al 13, que dice así. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Refiriéndose a lo de nacer de nuevo. Y Jesús le responde, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Entonces ahí Jesús utiliza una palabra que es entender. No entiendes estas cosas. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente.
pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces anteriormente dijo entienden, ahora nos da un poquito más de luz y dice no creen. Entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre simplemente era uno de los muchos títulos con los que se reconocía y se identificaba a Jesús. De hecho, la primera vez que esta referencia aparece es en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento. Entonces Nicodemo responde, ¿cómo es posible, Jesús? ¿Cómo es posible que yo pueda nacer de nuevo? No entiendo cómo me puedo meter en el vientre de mi madre. No entiendo. Y posiblemente usted y yo tengamos un poquito de compasión de Nicodemo, porque si nos ponemos en sus pies, posiblemente nosotros estaríamos igual de bateados. ¿Cómo hago para nacer de nuevo siendo ya viejo? Pero lo que cuesta, y a mí me costó, tuve que leerlo varias veces, es que el mayor problema de Nicodemo no era que no entendía, sino que no creía. Por eso fue que hice la pausa mientras leí y resalté esas dos palabras. Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, le dice Jesús, pero luego más adelante le dice, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer las cosas celestiales? Entonces, el gran problema de Nicodemo no era que no entendía, sino que no creía. Jesús le dice, si no me crees las cosas terrenales que te he dicho, ¿cómo te voy a revelar las celestiales? ¿Y a qué se refiere Jesús con las cosas terrenales? Y me parece muy apropiado como un pastor y predicador John MacArthur lo explica. Dice así, Jesús, tener la frase, Jesús usa la analogía. Jesús usa la analogía del nacimiento. El nacimiento es una analogía terrenal. Todos entendemos que ninguno de nosotros ha hecho o hizo o hace contribución alguna a su nacimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? ¿Alguien que esté de acuerdo con eso? Y lo mismo sería verdad en el reino espiritual. No hacemos ninguna contribución a nuestro nacimiento espiritual. Es por eso que la analogía del nacimiento es tan apropiada. Necesitamos nacer desde arriba. Necesitamos que Dios nos dé vida espiritual de la misma manera que Dios nos dio vida física. Por eso es que Jesús se refiere a las cosas terrenales, porque utilizó algo que podemos entender, con lo que podemos relacionarnos como el nacimiento y entender que nada hicimos para nacer, nosotros no aportamos nada, fueron nuestros padres. De igual manera Dios es el que nos da vida espiritual. Y Nicodemo se negó a creer eso. ¿Por qué se negó a creer? Porque posiblemente al ser un fariseo, Nicodemo estaba aferrado a que mediante sus obediencia y poner en práctica la ley, él podía heredar el reino de los cielos. Y lo que Nicodemo se estaba negando a creer no era cualquier cosa ni a cualquier persona. De hecho, el versículo 13 dice, nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Yo imagino que Jesús le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, yo que te estoy diciendo esto, fui el que estuvo en el cielo y he bajado. O sea, yo y mi Padre y el Espíritu Santo somos Dios y hemos estado desde toda una eternidad, no tuvimos principio ni fin, nadie nos creó y hemos estado en perfecta comunión toda la vida. Los grandes secretos de la humanidad, los grandes secretos del universo, nosotros los conocemos, nosotros tenemos entendimiento y créeme que lo que te estoy diciendo es cierto, es verdad. Entonces Nicodemo se estaba negando a creer la verdad más importante que tenemos que decidir qué hacer al respecto y se estaba negando a creer la fuente más digna de confianza, Jesucristo mismo. Y es que hay una gran diferencia entre entender y creer. Y lamentablemente la mayoría de nosotros, incluyéndome, necesitamos primero entender para poder creer, ¿cierto o no? Pero muchas veces en el cristianismo no vamos a, si nos manejamos por esa ley, muchas veces nos va a ser imposible poder creer en lo que la Biblia nos enseña o poder creer en lo que Dios nos invita. Muchas veces vamos a tener que caminar por fe, sin entender nada.
Y creo que la historia de Tomás, el discípulo de Jesús, es una buena ilustración. Vamos a leer Juan 20, del 24 al 29, que dice así. Tomás, aquí ya Jesús había muerto y resucitado. Tomás, el que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que Jesús ya se le había aparecido a los discípulos. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró. O sea, Jesús tiene el poder para atravesar las paredes de una casa. Y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús le dice a Tomás, Tomás, porque viste y tocaste, has creído. Pero dichosos los que no han visto y sin embargo creen. En el caso de Nicodemo, él se negaba a creer porque no podía entender, porque no podía tocar, porque simplemente no lo podía razonar con su inteligencia, con su comprensión. Y precisamente de eso es que vamos a estar hablando hoy. El mensaje, el punto principal de la charla de hoy es la fe, es el creer. De hecho, si leen en sus casas este pasaje luego, más tarde o algún día, de Juan 3, del 9 al 36, se van a dar cuenta que la palabra creer se repite 6 veces. Es la palabra que más se repite. Hoy vamos a hablar sobre qué es creer, sobre qué es la fe. Podemos ser personas incrédulas o podemos ser personas que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Entonces ya vimos del 9 al 13, veamos del 14 al 17. Dice así, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea, una vez más se repite la palabra, en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y como Jesús continúa esta conversación, a mí me sorprende, porque me muestra su compasión, me muestra cómo no se rindió con Nicodemo. Nicodemo se estaba negando a creer porque no entendía, y Jesús pudo haberlo dejado ahí, pero en su gran compasión y en su gran amor por Nicodemo, se remonta y se va atrás a una historia del Antiguo Testamento, asumiendo que Nicodemo era un gran maestro, que conocía las Escrituras al pie de la letra, era uno de los dirigentes de los fariseos y tenía un gran conocimiento del Antiguo Testamento. Y se va y cuenta una historia de Moisés, pensando tal vez así va a entender, tal vez así va a conectar todo. Y es lo que nos dice el versículo 14, nos habla de Moisés y de la serpiente en el desierto. Y quiero que leamos esta historia, está en el libro de Números, capítulo 21, 4 al 9. El libro de Números se trata de que el pueblo de Israel ya salió de Egipto y está en camino a la tierra prometida, y en vez de durar muy poquito, duró muchísimo, duró 40 años, porque fue un pueblo necio, un pueblo sin gratitud, un pueblo que se quejó y Dios los castigó y dijo, hasta que no se mueran todas las personas mayores de 20 que yo saqué de Egipto, hasta que no se muera toda esa generación, no van a entrar a la tierra prometida. Entonces duraron 40 años hasta poder entrar. Y este capítulo o esta escena simplemente es una de las muchas escenas donde los israelitas hacen un berrinche. Los israelitas salieron del monte Or por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Estamos hartos de esta pésima comida. Hasta que se contradicen. Dicen, aquí no hay pan ni agua. Y dicen que están hartos de la comida. O sea, sí hay comida, pero simplemente no quieren esa comida. Pero el Señor mandó contra los israelitas serpientes venenosas para que los mordieran y muchos israelitas murieron.
El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Como muchas veces, ahora sí, con el rabo entre las patas, van y le dicen: ayúdanos. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban la serpiente de bronce y vivían. Qué historia, ¿verdad? Qué clase de historia. Por varios aspectos. ¿Qué clase de pueblo tan malagradecido, tan rebelde? Estaban hartos, se impacientaban, se quejaron contra el Señor. No se parecen en nada a nosotros. Pero lo más sorprendente de esta historia no es la actitud de los israelitas, sino es lo que Dios hace en su compasión. Y yo imagino que ellos dijeron: no nos queremos morir, Moisés, por favor, ruégale al Señor que haga algo. El Señor dice: ok, hagas una serpiente de bronce, la pone arriba en un asta y todo el que la ve no se va a morir. Y yo imagino que ellos dijeron: suave un toque, ¿cómo? Si veo una serpiente de bronce que no tiene vida, que nunca he visto en mi vida, es algo hecho por manos humanas, no voy a morir. Como no tiene sentido. Suena sumamente fantasioso, suena sumamente irreal, suena sumamente irracional. Pero los israelitas solo tenían dos opciones: creer y por lo tanto mirar y vivir, o no creer y por lo tanto no mirar y entonces morir. Y adivinen qué, nosotros de igual manera hoy solamente tenemos dos opciones: creer en Jesucristo y por lo tanto mirar a Él y vivir, o no creer en Jesucristo, no mirar a Él y por lo tanto morir. Este pasaje del Antiguo Testamento es una sombra de dos cosas. Era una sombra de cómo nuestro corazón está envenenado por el pecado, está lleno de maldad. Y era una sombra de cómo Jesucristo iba a tener que morir por nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvados. El pasaje de Juan dice que el Hijo del Hombre tenía que ser levantado. ¿A qué se refiere esto de ser levantado? El apóstol Juan más adelante en su evangelio nos explica. Juan 12, del 32 al 33, dice así: pero yo, está Jesús hablando, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. Cuando Jesús dice el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, se está haciendo referencia a su muerte de cruz, que iba a ser levantado en un monte a la luz de todos. Y precisamente estas son las buenas noticias del Evangelio, que Dios no envió a su Hijo Jesucristo al mundo para condenar al mundo, sino que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para salvar al mundo. Y siempre me ha gustado muchísimo una ilustración que desde que la leí, cada vez que puedo utilizarla la utilizo, de un predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon. Él contó esta historia en uno de sus libros. Dice así: un ministro llamó a una mujer pobre con la intención de ayudarla, porque él sabía que ella era muy pobre. Con su dinero en la mano tocó la puerta de su casa, pero ella no respondió. Él concluyó que ella no estaba en casa, por lo que siguió su camino. Poco después la conoció en la iglesia y recordó su necesidad al decirle lo siguiente: llamé a su casa y toqué la puerta varias veces y supuse que no estabas porque no tuve respuesta. ¿A qué hora llamó, señor? Era alrededor del mediodía. Oh, querido, dijo ella, sí lo oí y lamento no haberle respondido, pero pensé que era el hombre que venía a pedirme el alquiler. Y esta historia me gusta mucho porque yo creo que de alguna manera, me atrevería a decir que la mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido identificados con esta mujer. Hemos visto a Dios de esa manera. El pasaje dice que Dios no envió a Jesús para condenar al mundo, sino para salvarlo, pero de alguna manera nosotros sí hemos sentido en algún momento de nuestra vida que Jesús vino a este mundo para condenarnos y para señalarnos, para cobrarnos la renta. Y Jesús no vino para cobrarnos la renta, vino más bien para cancelar nuestra deuda. Colosenses 2, del 13 al 14, dice eso. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados.
La circuncisión era la señal física del Antiguo Testamento que alguien pertenecía al pueblo de Dios, que había hecho un pacto con Dios. Sin embargo, Dios ahora nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Entonces, Jesucristo no es el hombre de la renta que toca nuestra puerta para pedirnos a ver cómo cancelamos la deuda. Porque Él sabe que no tenemos cómo cancelarla. Él vino más bien a cancelarla por nosotros. Él puso nuestra factura con todas nuestras cosas pendientes, todos nuestros saldos, y dice que la clavó en la cruz y anuló la deuda que teníamos con Dios. Estas son las buenas noticias del Evangelio. Y posiblemente Juan 3:16 sea el versículo más famoso de la Biblia. Si puedes ponerlo, Chus, te lo agradecería. Y tiene todo el sentido de ser el versículo más famoso de la Biblia. ¿Qué clase de versículo? Y probablemente sea el versículo más memorizado de la Biblia. Si alguno de ustedes no se sabe ningún versículo de memoria, le animo a que empiece por este. Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y yo me pregunto, ¿será que realmente entendemos Juan 3:16? ¿Será que realmente lo hemos interiorizado y es parte de nuestro corazón y lo creemos? Y yo no quiero simplemente pasarle por encima, quiero desglosarlo un poquito, quiero ir palabra por palabra. Porque tanto, esta palabra nos habla de la magnitud, de la intensidad con la que porque tanto Dios nos amó. Porque tanto la magnitud y la intensidad, Dios, el ser perfecto, creador del universo, quien sostiene las galaxias, santo, puro, abismalmente en otra categoría a la nuestra, sin necesidad de nada, sin carencia de cualquier cosa. Porque tanto Dios nos amó, nos mostró su afecto. Dios actuó. Si puedes dejarlo, Juan 3:16, porque tanto Dios nos amó. ¿A quién amó? Al mundo. A usted y a mí, a un mundo caído, a seres humanos pecadores, distorsionados, que le hemos dado la espalda, corrompidos, que estamos en una situación caída. Porque tanto amó Dios al mundo que dio. Dios actuó. Dios hizo algo al respecto. Pudo haberse quedado de brazos cruzados, pudo no haber hecho nada, pudo haber dicho, lo siento mucho, sorry, yo les dije cómo era la cosa, ustedes no obedecieron, lo lamento. Dios actuó, nadie lo obligó. Libremente Él dio. Nadie le puso a Dios una espada en el cuello o una pistola en la cabeza para que hiciera algo al respecto. Dios dio, porque tanto Dios amó que dio. ¿A quién nos dio? A su Hijo unigénito. Esta palabra unigénito significa único, pero no único en el sentido de que Dios no tenía más hijos. Sí en ese sentido, pero más que en ese sentido que Jesús era único en su especie. No ha existido hombre como Jesús y no va a existir hombre semejante a Jesús. Y Dios, teniendo a su Hijo unigénito, lo dio, lo entregó por nosotros, por el mundo, caído, corrompido, distorsionado. ¿Quién hace eso? En Romanos dice Pablo, puede ser que alguien no escatime a su hijo por alguien bueno, pero por alguien malo. ¿Quién de nosotros entregaría a su hijo? Nuestros hijos son posiblemente lo más preciado que tenemos, o debería ser lo más preciado que tenemos. Y Dios lo entregó como un regalo, como una ofrenda. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para que todo, la oferta de Dios está abierta para todos. Es una oferta universal, es una oportunidad abierta para todos. Para negros, blancos, asiáticos, para pobres, para ricos, para personas con estudios, personas sin estudios, para personas tatuadas, personas sin tatuajes,
para homosexuales, lesbianas, heterosexuales, para personas que han hecho drogas, para personas que han estado en la cárcel. Es una oferta para todos, para usted y para mí. No hay condición. Dios la entrega y la abre para todos, de par en par, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree. Esa es la invitación que Dios nos hace, creer en Jesucristo. Es una invitación simple. Esta palabra nos habla de la simplicidad de Dios. Dios pudo haber dicho para todo aquel que da el 90% de su salario, no el 10%. Para todo aquel que no falta a la iglesia, para todo aquel que cumple los mandamientos, para todo aquel que lee la Biblia todos los días, para todo aquel que ayuna 5 veces a la semana, para todo aquel, Dios pudo haber puesto ahí lo que le diera la gana. Pero puso, no, el camino para recibir mi amor es creer en mi Hijo Jesús. Esa es la invitación que Él nos hace, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree no se pierda. No se pierda nos habla de la promesa, de la garantía que Dios nos hace. Si creemos en Él, no estaremos perdidos. Es una garantía. A mí me cuesta, y a veces ciertas personas me han regañado porque dicen que hablo como muy absoluto, pero a mí me cuesta creer cómo alguien que puso su fe en Jesús y ha entendido el Evangelio, aún así duda de si va a ir al cielo o no. Porque si duda de si va a ir al cielo o no, lo primero que yo me pregunto, o lo primero que yo pienso es, creo que no ha entendido el Evangelio. Y cada vez siempre que me regaña es Becky, porque me dice, no seas tan así, tan absoluto, tan cuadrado. Hay personas que les cuesta entender y tienen miedo. Y le hago yo, sí, yo entiendo eso, pero es que si los dejo ahí, creo que les estoy robando una bendición de la seguridad que Dios quiere que tengamos como sus hijos. Dios no quiere que vivamos en esta tierra pensando con miedo, con duda, con inseguridad de si vamos camino al cielo o no. Lo que Jesús hizo por nosotros tiene el poder de darnos total seguridad. Yo no dudo de si mis papás son mis papás. Yo no dudo de que Luis y Jacqueline sean mis padres. Yo estoy seguro que son mis papás. Nadie me tiene que convencer que son mis papás. Dios de igual manera quiere que no dudemos de que si ponemos nuestra fe en Jesús, somos sus hijos. Y que si somos sus hijos, somos sus herederos. Y que si somos sus hijos y herederos, nuestra herencia en los cielos está asegurada. El que cree no se va a perder. Aunque a veces la cosa se vea difícil, no se va a perder, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto me habla de la gracia de Dios, porque Dios puede haber dicho, ok, no se van a perder, pero no van a tener vida eterna. ¿Verdad? Como, ok, no los va a castigar, pero tampoco los va a premiar. Va a ser misericordioso, pero no va a tener gracia. No, Dios es misericordioso, no se van a perder y también nos tiene gracia. Van a recibir la vida eterna. Nos habla de una recompensa, nos habla de una posesión, de algo que va a ser nuestro, que vamos a disfrutar por el resto de nuestros días. No va a tener fin. Ahora cantábamos al principio, la segunda canción decía, y se acabarán los problemas, pero hasta que el día llegue. ¿A qué se refiere eso? Hasta que el día llegue. Se refiere hasta que Cristo Jesús vuelva por nosotros. Hasta que Cristo Jesús vuelva por nosotros, esta tierra va a estar llena de problemas. Pero nos promete que va a haber un día en el que ya no va a haber más problemas. Yo anhelo ese día. Anhelo que haya un día en el que no tenga que luchar más con mi pecado, en el que no tenga que estar más lleno de ansiedad, más impaciente, pensando si me va a alcanzar el dinero, pensando si cualquier cosa. Pasamos cargados de problemas. Y Jesús nos dice que de tal manera Él nos amó, que Él vino a este mundo, que Dios lo mandó para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje de Dios para nosotros. Ese es el Evangelio. Y la palabra clave de este pasaje, ¿cuál es? Creer. Sin creer, todo eso sigue siendo cierto, pero no aplica para nosotros. Dios siguió amando al mundo, Jesucristo ya vino, Dios lo envió hace 2000 años, Él ya murió, Él ya resucitó, pero nada de eso se hace efectivo, ni real en nuestra vida si nos rehusamos a creer en Él.
Entonces, creer es la palabra clave. Es como cuando a uno lo llaman, ¿verdad? Esos números raros que uno dice, no sé si es del banco o si, ¿verdad? Que uno le da pereza contestar y lo llaman y le dicen, vea, le tengo una oferta de especial, es ya. Si acepta las condiciones, le vamos a regalar 2 noches en el Marriott y va a tener descuentos durante todo el año y además va a tener una cortesía del spa y le ofrecen un par de cosas más, pero tiene que ser ya. Tiene que decirme ya si sí o no. Mire, ¿puedo llamar a mi esposa? No, no, ya, si más tarde no me puede volver a llamar. No, es ya. Y uno lo acorralan, ¿verdad? Y uno dice, pucha, es que yo sé que al final va a decir que no, pero digo, ese beneficio está todo anís. Bueno, nunca voy al Marriott, pero puedo empezar a ir al Marriott, ¿verdad? Y al spa, y no, y que rico el spa, ¿verdad? Y uno dice, no, y digo, ¿serio usted no, ¿para qué va a comprar eso? No lo ocupa. No, la verdad es que no. Pero solo ahorita, ¿verdad? Bueno, está bien, gracias. No lo ocupo. Lo acorralan a uno a tomar una decisión. De igual manera, Juan 3:16 nos acorrala en el buen sentido a decir, ok, ¿vas a creer o no vas a creer? Entonces, si la palabra clave es creer, creo que la gran pregunta sería, ¿qué es creer entonces? Y yo creo que una fe verdadera que nos salva incluye 3 cosas: conocimiento, aprobación y confianza. Conocimiento, aprobación y confianza personal en Jesucristo. Las 3 cosas juntas, no una por separada, no 2 de 3, las 3 juntas. Leamos Romanos 10:14. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Entonces, ¿cómo van a invocar en quien no han creído y cómo van a creer si no han oído? O sea, el apóstol Pablo dice, es imposible creer sin conocimiento. Y no estamos hablando de conocimiento profesional. No estamos hablando de que un cristiano tiene que tener un título en teología. Estamos hablando del conocimiento básico, de algún conocimiento sobre quién es Jesucristo y sobre lo que Él ha hecho por nosotros. Pero el conocimiento de lo que Jesús es y de sus hechos y de lo que ha hecho por nosotros no basta. Porque podemos saberlo y aún así que no sea de nuestro agrado. Podemos saberlo y aún así rechazarlo y rebelarnos contra Él. Les voy a dar un ejemplo, Santiago 2:19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¿De qué manera los demonios lo creen? Lo creen a nivel de conocimiento, a nivel intelectual. Pero los demonios no quieren nada con Dios. Entonces, conocer a Dios, solamente conocerlo intelectualmente, saber quién es Dios, no nos sirve de nada. Conocer a Jesús e incluso aprobar que lo que Él dice es cierto o es real, tampoco nos sirve de nada. Y Nicodemo es un buen ejemplo de esto. Veamos lo que dice Juan 3:2. Nicodemo fue de noche a visitar a Jesús y le dijo, Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. O sea, Nicodemo reconoció que Jesús venía de parte de Dios, que Jesús tenía algo con Dios, pero aún así más adelante nos damos cuenta que se negaba a creer, simplemente porque no entendía. Otro ejemplo es el caso del rey Agripa, Hechos 26, 27 al 28. Está Pablo tratando de que el rey Agripa se convierta a Jesucristo, hablándole sobre el evangelio, y le dice, rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. En otras versiones da a entender que sí cree en los profetas, sí cree en el Antiguo Testamento, cree de alguna manera y aprueba lo que dice la Biblia. Y rey Agripa le contesta, un poco más y me convences a hacerme cristiano. O sea, rey Agripa conocía las escrituras, las aprobaba como ciertas porque creía en los profetas, pero un poco más y me convence a hacerme cristiano. O sea, el rey Agripa no había puesto realmente su fe en Jesús. Entonces, no tener conocimiento e incluso aprobar a Jesús como lo que Él dice es cierto o verdadero, no es suficiente. Entonces, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que las palabras creer, tener fe y confiar son sinónimos. Y ese no es el problema. El problema es que la palabra tener fe y creer no capturan todo el sentido de lo que realmente significa confiar en Jesús como nuestro Salvador. Y me gusta como un teólogo, Wayne Grudem, lo explica. Dice así, esto se debe a que podemos creer
que algo es verdad sin ningún compromiso ni dependencia de por medio. Podemos creer que 7 por 9 es 63 o que Kiev es la capital de Ucrania, pero sin entrar en ningún compromiso ni dependencia de nadie por el simple hecho de creer eso. ¿Cierto o no, verdad? Yo puedo creer que San José es la capital de Costa Rica, que Kiev es la capital de Ucrania, que 8 por 7 es 56, que 4 por 4 es 16, y eso no afecta a mi vida. Sí, yo lo creo, pero de ninguna manera me afecta, me compromete, me hace depender de eso. Por otro lado, la palabra fe a veces se usa para referirse a un compromiso casi irracional. Es decir, creer algo que estamos casi seguros que no es verdad. Tener fe no es eso. Por ejemplo, como tener fe en un equipo de fútbol que aunque tiene una racha impresionante de perder todos los partidos, creemos que va a ganar. Pero sí lo creemos. Ayer se acercó una persona y me dijo, ¿pero te estás refiriendo a la Liga o a Cartago? Y yo dije, yo lo dejé abierto. Que cada quien crea lo que quiera. Empataron ayer. Entonces, más que conocer los hechos de Jesús y aprobarlos, la clave está en decidirnos a depender de Jesús para que Él nos salve. Eso es una fe verdadera, es aquella que confía en Jesús como medio de salvación, perdón de pecados y vida eterna. Y me gustó una historia que leí sobre un misionero John Paton o John Payton. John Paton, creo que Rory nos habló de él hace unas semanas, fue un misionero que fue a unas islas que se llamaban las Nuevas Hébridas. Actualmente se conocen como las Islas Vanuatu. Y John Paton estuvo ahí y dice que pasó un gran tiempo pensando qué palabra utilizar del idioma de las personas de esta isla para que ellos realmente capturaran el sentido de la palabra creer, tener fe en Jesús. Porque John Paton entendía que su destino eterno, su vida, dependía de que ellos realmente entendieran lo que esa palabra significaba. Entonces se quedó esperando, orando a Dios, pidiéndole que le enseñara cómo explicarles qué es tener fe en Jesucristo. Y dice que un día se fue a casar y quedó exhausto. Y se tiró literalmente en una silla fuera de su tienda. Y que pasó uno de los nativos y le dijo, es bueno estirarse y descansar cuando estás cansado. Y dice John Paton que inmediatamente se le prendió un bombillo y dijo, esa es la palabra. Lo que me acaba de decir él es la palabra para tener fe, para creer en Jesús. Creer en Jesús es estirarse y descansar en Él. Y él tradujo la palabra al Nuevo Testamento para creer de esa manera. Para que todo aquel que se estire y descansa en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo creo que agarra bien la noción de lo que es creer. Estirarse, a recostarse, descansar en Él. Es literalmente como tirarse en Jesús, que Jesús me ataje. Porque al final del día, nuestra fe en Jesús es decirle, reconocer que no hay nada que nosotros podamos hacer para ganar nuestra salvación. Ocupamos descansar en su obra, ocupamos estirarnos sobre Él, a recostarnos sobre Él y descansar sobre lo que Él ya hizo en la cruz. Juan 3:16 nos dice, para todo el que le cree. Juan 3:16 dice, para todo el que cree en Él. ¿Cuál sería la diferencia? Para todo el que le cree, sería, puedes creer que lo que yo digo es verdad. Pero para todo el que cree en Él, significa creer en la persona de Jesús, en la obra de Jesús, en lo que Él ha hecho por los pecadores, por usted y por mí. Creer en Jesús hace toda la diferencia. Y las implicaciones son tremendas. Veamos cómo el texto continúa en Juan 3, del 18 al 21. El que cree en Él no es condenado. Solo en ese texto se repite 3 veces en un versículo. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Pone porfa de nuevo el 18. La implicación de no creer en Jesucristo es terrible. Jesús primero le puso en positivo. El que crea tiene la vida eterna, no se pierde. Pero aquí lo pone negativo. El que no cree será condenado.
Y no dice será condenado, dice ya está condenado. ¿Por qué ya está condenado? Si Jesús no ha vuelto, si el juicio final no ha ocurrido. Porque esa palabra ya está condenado nos enseña una vez más de nuestra condición actual. Hoy, el 17 de marzo, si no hemos puesto nuestra fe en Jesús, estamos muertos de nuestros pecados. No hay que esperar a que Jesús vuelva para que nos juzgue. Ya hoy, sin Jesús, estamos muertos de nuestros pecados si no hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. John MacArthur expresa las implicaciones de una manera muy clara. Dice así: entonces, es importante recordar esto. Lo que condena a la gente al infierno no es algún decreto divino hecho por Dios. Dios no dice, usted sí, usted no, usted así, pa. Él no hace eso. Lo que condena a la gente al infierno no es porque el sacrificio de Cristo no es suficiente. Ah, no, es que a Jesús le faltó un poquito más, no derramó toda la sangre, no fue suficiente, le faltó sufrir. Lo que condena a la gente al infierno no es porque ellos pecan y porque violan la ley de Dios, no es por mal portados. Lo que condena a la gente al infierno es porque no creen en Jesucristo. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído. Y luego el 19 dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo y la humanidad prefirió las tinieblas. Y entonces yo digo, suave, entonces uno es condenado por no creer o uno es condenado por preferir las tinieblas. Yo creo que Juan está diciendo lo mismo. Más bien nos está revelando por qué no creemos. La razón por la que nos negamos a creer en Jesús es porque preferimos aferrarnos al pecado, preferimos aferrarnos a las tinieblas. Estamos demasiado cómodos ahí, no queremos que nos incomoden. Si creer en Jesucristo involucra arrepentirnos y darle la espalda al pecado y abrazarlo a Él, muchos de nosotros hemos preferido quedarnos aquí. Es decir, bíblicamente nos rehusamos a creer en Jesucristo porque preferimos aferrarnos al pecado. Decidimos no ir a Cristo porque no queremos perder el placer que el pecado nos ofrece. Y esa es la gran ironía de la humanidad, que la luz vino al mundo, pero el ser humano prefirió las tinieblas. Leamos Isaías 5:20. Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Porque Isaías dice, ay, como si fuera algo malo, como si le estuviera doliendo. Porque Juan ya nos enseñó, ay de los que llaman a lo bueno malo y a la luz tinieblas y a las tinieblas luz, es una señal de que no hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Y que si eventualmente no la ponemos, seremos condenados. Por eso, ay, tiene todo el sentido. Y no les voy a mentir, hay momentos donde yo me he dejado seducir por la tentación y termino prefiriendo las tinieblas a la luz. Ayer iba manejando camino aquí a la viña y yo venía subiendo por Villarreal y me iba a pasar de carril y yo creí que tenía suficiente campo. Todavía lo sigo creyendo. Pero creo que el man que vino a la par simplemente dijo, no dejar que me pase, y andaba en un Discovery 4, ¿verdad? Y le metió así y no me dejó pasar. Y entonces cuando estuvimos lado a lado, se me volvió así y me empezó a decir como 10 segundos. O sea, por estar en esas, casi que el carro se pasa a mi carril y chocamos. Y yo dije, perdón. Pero a las 3 veces de decirle, no porque tenía miedo, sino porque puede ser que yo haya tenido la culpa. Entonces, perdón, sí, discúlpeme. Pero después de que siguió así, casi se me quiso salir todo y decirle, ¿qué es la vara? Ya, ¿qué va? Bajémonos aquí. Y la razón por la que no me bajé es porque venía con un muchacho supernova a la par, por la que me contuve y yo dije, perdón, y me quedé callado. Pero yo muchas veces en ese momento siento la tentación de las tinieblas de decir, devuelva mal por mal, no se deje, te estaban humillando, te pegaron una gritada, dele. Muchas veces me he dejado seducir por la tentación y termino prefiriendo las tinieblas a la luz. Pero déjenme decirles algo, no hay nada más rico que vivir en la luz. No hay nada más rico que vivir en la luz. Nos da libertad, no tenemos algo que nos carcome. Podemos irnos tranquilos a dormir en la noche. Y les quiero dar un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros podríamos sacar nuestro celular, desbloquearlo, dejarlo aquí y que yo les haga una audiencia
una auditoría sin temor. ¿Por qué? Porque sentimos como que a mí mi esposa me agarra el celular no para espiarme ni nada, sino que a veces le agarra y revisa ahí, ¿verdad? Mi esposa puede hacerlo, lo mío es de ella, lo de ella es mío. No, yo no creo en eso, no, mi celular, no, está con bloqueo para que no me lo revisen. Agárrelo. Y lo revise y me pongo nervioso. Y yo sé que no tengo nada que ocultar, yo sé que no tengo nada que ocultar. No tengo ningún chat comprometedor, no tengo ningún grupo donde mandan fotos pasadas, no tengo ningún chat con una mujer, gracias a Dios, donde haya conversaciones turbias, no tengo nada de eso, pero aún así me pongo nervioso. Es más, yo todos los meses pago $15, $180 al año para que yo no puedo meterme a ver pornografía, no puedo, simplemente no puedo. Si me quiero meter, me bloquea. Y además le llega un correo a mi esposa, entonces no me meto. Y cuando me lo agarra, aún me pongo nervioso. ¿Por qué? Porque esa es nuestra condición. Andamos como Adán y Eva en el huerto cuando pecaron, comieron, se vieron que estaban desnudos, se avergonzaron, escucharon que Dios andaba paseando por el Edén y ¿qué hicieron? Se escondieron porque tuvieron vergüenza, tuvieron temor. Nos escondemos. ¿Por qué? Porque preferimos las tinieblas. Tenemos miedo de que nuestra vida sea evidenciada. Pero cuando vivimos en la luz, no tenemos temor de eso. Sí, revise mi celular. Les voy a decir algo para que estén tranquilos. Ustedes pueden pedir al contador de la viña, al comité financiero, los libros de esta iglesia. Un pastor que hace chorizo con los diezmos no puede decir eso. No tiene la libertad de decir eso. Sí, agarren nuestras actas, agarren nuestros cuadernos. Sí, es 1.050.000, seguridad, no estamos exagerando ni un colón menos. Nos da autoridad, nos da integridad, nos da libertad. Y irónicamente hemos preferido las tinieblas a cada rato. Antes yo me deleitaba en lo malo, pero Dios ha cambiado mi corazón. Y la razón por la que les digo eso es para decirles que hay esperanza y puede hacer lo mismo con ustedes. Leamos lo que dice Hechos 26. Este versículo va a salir mal, siempre sale mal. Pero ponelo para que vean que sale mal. Está cortado. Ahí se corta, te envío a esto, si sale así hay que arreglarlo. Dice, te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Colosenses 1, del 3 al 14. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Podemos encontrar muchísimos versículos más que nos hablan de esta dicotomía entre la luz y las tinieblas. Pero lo importante es que entendamos que mientras prefiramos las tinieblas, literalmente estamos en el bando de Satanás. Para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. No hay neutros. No está Dios, neutro, y lo diabólico, demónico, Satanás. No, es Dios y lo que no es Dios, diabólico, demónico, Satanás. Dios nos quiere liberar. Y dice que nos traslada de este reino de tinieblas y oscuridad, diabólico, demónico, Satanás, al reino de su amado Hijo cuando ponemos nuestra fe en Él. Veamos cómo Juan cierra su capítulo, directo al punto. Juan 3, del 31 al 36. Dice, esto es un resumen. Casi que es Juan diciendo, Nicodemo, yo ya me voy, lo voy a dejar, ya es de noche, estoy cansado. Esto lo ocupo que entienda. El que viene de arriba, Jesús, está por encima de todos. Ojo como todos estos versículos lo que están haciendo es una visión suprema de Jesús. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos. Vuelvo a repetir la misma frase. Y da testimonio de lo que ha visto y oído. Pero nadie recibe su testimonio. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios, Jesús, comunica el mensaje divino. Pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. Punto final. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rechaza, aquí nos da otro ejemplo de lo que no es creer. Creer no es simplemente ser un incrédulo, creer es rechazar, es una postura. Cuando yo rechazo, yo empujo. Rechazo al Hijo,
El que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. De nuevo, no habla en futuro, no dice va a permanecer bajo el castigo de Dios. Dice permanecerá. Así como dijo, ya está condenado, dice permanecerá. Esa es nuestra condición actual, caídos sin Jesucristo. Entonces, ¿qué hace Juan? Le dice, vea Nicodemo, le voy a dar todo el currículo de Jesús. Está por encima de todos, no tiene restricción del Espíritu, es el Hijo de Dios, amado por el Padre, y el que cree en Él obtiene la vida eterna. Como diciendo, ¿quiere creer o no quiere creer? Para terminar, quiero leerles un versículo y contarles la historia, contarles una historia. El versículo es Isaías 45, 22. Dice así en la Reina Valera: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El 6 de enero de 1850, un joven de 15 años entró en la capilla metodista primitiva de Colchester, Inglaterra. Una tormenta de nieve le impidió asistir a la iglesia que él regularmente asistía junto con su padre. Al parecer la nieve fue tan severa que incluso el pastor de la iglesia primitiva metodista donde él entró no pudo llegar tampoco. Ese joven se metió dentro llevando aún una gran carga por su pecado, sin darse cuenta que pronto le sería retirada. Finalmente un hombre de aspecto muy delgado, zapatero o sastre o algo por el estilo, subió al púlpito para predicar. Ese hombre predicó Isaías 45, 22, el que acabo de leerles: mirad a mí y sed salvos. Y este hombre exaltó a este adolescente, un tal Charles Haddon Spurgeon, a mirar a Cristo y ser salvo. El sermón no duró más de 10 minutos, pero veamos cómo Spurgeon relata lo que esto hizo en su vida. Levantando sus manos, el hombre gritó como solo un metodista primitivo lo podría hacer: joven, mira a Jesucristo. Mira, 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 le dijo 3 veces. No tienes nada más que hacer que mirar y vivir. Y dice Spurgeon, vi de inmediato el camino a la salvación. No sé qué más dijo, no lo noté. Estaba tan poseído con ese único pensamiento. Como cuando la serpiente de bronce fue levantada, la gente solo miró y fue sanada. Así fue conmigo. Había estado esperando hacer 50 cosas, pero cuando escuché esa palabra, mira qué palabra tan encantadora me pareció. Oh, miré hasta ya no poder más. Allí entonces la nube se disipó, la oscuridad desapareció y en ese momento vi el sol. Y pude haber resucitado en ese mismo instante, cantando con el más entusiasta de ellos de la preciosa sangre de Cristo y de la fe sencilla que solamente mira a Él. Sin embargo, no fue hasta ese día que pude entenderlo todo. Ya me habían dicho antes, confía en Cristo y serás salvo. La invitación que Dios nos hace no es, y aquí podría ser una lista gigante, pero ya la hice, simplemente es mirar a Él, mirar a Jesús, abrazar a Jesús, estirarnos sobre Jesús, descansar en Jesús, a recostarnos en Jesús como nuestro medio, como nuestro intermediario, como nuestro representante para con Dios. Él nos puede librar del pecado, Él nos puede trasladar del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Esa es la invitación que Dios nos hace hoy, creer en Él y vivir, o no creer y permanecer en la condenación. Pongámonos de pie.